La madrugada no avisó. No hubo sirenas previas ni comunicados filtrados. Solo el sonido seco de botas sobre concreto húmedo y un cerco que se cerró sin pedir permiso. Eran las 4:18 de la mañana cuando los murciélagos llegaron a la vivienda que hasta ese momento nadie miraba con sospecha. Una casa discreta, calles tranquilas, una colonia donde el silencio suele ser rutina. Pero esa madrugada el silencio se rompió. Y lo que encontraron adentro iba a cambiar por completo la lectura del caso César Duarte. Si tú también sentiste que algo no cuadraba desde el principio, quédate hasta el final, porque esto no es lo que parece. La orden fue clara y venía de arriba. Cateo federal, ejecución inmediata, sin filtraciones. El domicilio pertenecía a un juez vinculado indirectamente al proceso de César Duarte, un nombre que hasta ese momento aparecía solo en notas al pie de expedientes, pero que ahora quedaba en el centro del tablero. El operativo se activó después de una alerta de inteligencia que cruzó datos financieros, movimientos inusuales y un patrón que ya había aparecido antes en otros casos sensibles. Nadie entró con cámaras, nadie dio declaraciones. Los murciélagos no buscan reflectores, buscan certezas. La vivienda estaba ubicada en la zona norte de Chihuahua capital, a menos de 15 kilómetros del centro judicial. Desde afuera parecía normal, incluso aburrida. Un portón metálico, una camioneta estacionada, luces apagadas. Pero por dentro el escenario era otro. En la primera habitación, debajo de una cama matrimonial, fueron localizados paquetes envueltos en cinta industrial. No era dinero, era droga. Sustancias empaquetadas con el mismo método que se ha documentado en decomisos ligados al crimen organizado. En la cocina, dentro de un falso gabinete, se aseguraron armas cortas y largas, cargadores abastecidos, municiones de uso exclusivo del ejército. Todo perfectamente acomodado, como si alguien supiera que no debía perder tiempo buscándolas. El juez no se encontraba en el domicilio al momento del cateo. Ese dato, lejos de tranquilizar, encendió más preguntas. Porque según los registros oficiales, debía estar ahí. Su ubicación declarada no coincidía con su ausencia real. Primer foco rojo. El segundo llegó minutos después, cuando los peritos comenzaron a revisar documentos. Estados de cuenta, contratos, recibos, copias de transferencias. No estaban desordenados. Estaban clasificados. Fechas, montos, nombres. Una carpeta rotulada con una sola palabra escrita a mano. Ganadería. En ese momento el nombre de César Duarte volvió a aparecer, no como acusado, sino como eje. Las cifras coincidían. 73 millones de pesos, el mismo monto que aparece en la acusación federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El dinero no había desaparecido, había circulado. Y en ese circuito aparecía ahora este domicilio. Si esto te está volando la cabeza como a muchos, dale like, porque lo que viene es todavía más pesado. La línea de tiempo empezó a reconstruirse ahí mismo, sobre el piso de la casa. Transferencias realizadas durante el periodo 2012 a 2015. Empresas fachada, algunas ya conocidas por la Fiscalía General de la República, otras completamente nuevas. Lo inquietante no era solo el dinero, sino el acceso. El juez tenía información privilegiada, conocía fechas clave, sabía cuándo se iban a mover piezas procesales. Y ahora tenía droga y armas en su casa. No como consumo personal, como resguardo. Mientras el cateo avanzaba, a cientos de kilómetros de ahí, en el penal del Altiplano, César Duarte despertaba a una mañana distinta. Sin saberlo aún, una red que llevaba años tejiéndose comenzaba a desmoronarse. El exgobernador seguía recluido, sin amparo, sin suspensión vigente. Su defensa había cometido un error técnico fatal semanas antes. Un recurso no ratificado. Una puerta cerrada. Pero lo que nadie imaginaba es que afuera alguien había intentado abrir otra puerta usando métodos mucho más oscuros. La información del cateo llegó al escritorio de Omar García Harfuch antes del amanecer. El reporte era preliminar, pero suficiente para activar protocolos mayores. Droga, armas, documentos financieros, y un nombre judicial involucrado. No era solo corrupción. Era contaminación del sistema. Harfuch fue directo. Esto ya no es un caso aislado, es una red. Y cuando hay red, hay nodos que todavía no vemos. Ese mismo día se ordenó el resguardo de otros jueces relacionados con causas de alto impacto. No como castigo, como protección.
Porque el mensaje era claro. Alguien había cruzado una línea que no suele cruzarse sin consecuencias. En los pasillos judiciales, el ambiente se volvió denso. Funcionarios que evitaban hablar, expedientes que se revisaban 2 veces, llamadas que no se contestaban. El miedo no se anunciaba, se respiraba. Volvamos a la casa. En el patio trasero, enterrado bajo una losa reciente, los murciélagos encontraron algo más. Un contenedor metálico sellado. Dentro, armas largas envueltas en plástico al vacío y paquetes adicionales de droga. Las cantidades no eran menores. Suficientes para sostener una hipótesis clara. Ese lugar no era solo una vivienda. Era un punto de resguardo. Un nodo logístico. Las preguntas comenzaron a ordenarse solas. ¿Por qué un juez tendría esto en su casa? ¿Para quién lo resguardaba? ¿Desde cuándo? Y sobre todo, ¿qué papel jugaba dentro del caso Duarte? Si tú ya estás armando tu propia teoría, cuéntamela en los comentarios, porque aquí nada es casualidad. Las investigaciones financieras comenzaron a conectar puntos. Una de las cuentas aseguradas en el cateo había recibido depósitos 3 días antes de que se desechara el amparo de Duarte. Otra coincidencia incómoda. Ese mismo día se registraron llamadas entre números no oficiales y despachos jurídicos ligados a la defensa del exgobernador. No prueba concluyente, pero sí un patrón. En paralelo, la Fiscalía General de la República mantuvo silencio. Ningún comunicado público. Ninguna confirmación oficial del cateo. Pero el movimiento interno era evidente. Equipos técnicos cruzando información, solicitudes urgentes a la Unidad de Inteligencia Financiera, revisiones de expedientes archivados. Cuando el Estado guarda silencio absoluto, no es por desinterés. Es porque está midiendo el impacto. El juez, ahora bajo investigación, fue localizado horas después en una ciudad distinta. No opuso resistencia. Su primera declaración fue breve. No reconoció la propiedad de lo encontrado. Dijo desconocer el origen de los objetos. Una defensa que ya hemos escuchado antes. Pero los documentos hablaban por sí solos. Firmas, fechas, montos. No había forma de negar la conexión. Mientras tanto, la narrativa en redes explotó. Algunos decían que era un montaje. Otros hablaban de una operación para desviar la atención. Pero los datos duros comenzaron a filtrarse. Fotografías de los aseguramientos, listas de objetos, cifras preliminares. Y ahí el relato cambió. Porque ya no era solo César Duarte. Era un sistema judicial infiltrado. El impacto fue inmediato. Audiencias suspendidas, jueces solicitando cambios de adscripción, personal administrativo pidiendo licencias. En voz baja se repetía la misma frase. Si a él le pasó esto, a cualquiera le puede pasar. Y ese miedo es el verdadero enemigo de la justicia. Harfuch volvió a intervenir. Esta vez con una instrucción clara. Nada de pactos, nada de silencios. Todo se investiga, todo se documenta. Porque permitir que un juez opere como resguardo de droga y armas es aceptar que el sistema ya fue tomado. Y eso no estaba dispuesto a permitirlo. La defensa de Duarte reaccionó rápido. Comenzaron a filtrar la idea de que el cateo era una maniobra política, que buscaban manchar el proceso, que el juez no tenía relación directa con el exgobernador. Pero los tiempos no ayudaban. Las fechas coincidían demasiado. Los montos también. Y el error del amparo seguía ahí, intacto. En el altiplano, Duarte seguía firme. Sin declaraciones. Sin comunicados. Su silencio, para muchos, era más elocuente que cualquier discurso. Porque cuando alguien guarda silencio absoluto en medio del caos, suele ser porque sabe más de lo que dice. Las siguientes horas fueron clave. Se confirmó que parte de la droga asegurada correspondía a lotes incautados previamente en otro operativo y que habían desaparecido de resguardo judicial. Ese dato, cuando salió a la luz, lo cambió todo. Porque ya no se trataba solo de proteger a alguien. Se trataba de reciclar evidencia criminal dentro del propio sistema. Si esto te parece sacado de una serie, dale like, porque la realidad en México a veces supera cualquier guión. El caso Duarte, que parecía encaminado a un juicio largo pero convencional, se transformó en algo mucho más grande. Un espejo incómodo de cómo el poder puede mutar, adaptarse y buscar nuevas rutas cuando las legales se cierran. Un juez con droga y armas en su casa no es un accidente, es un síntoma.
Al final del día, mientras los murciélagos regresaban a base y los informes se acumulaban, una certeza comenzó a tomar forma. Este no era el final de la historia. Era apenas el principio. Porque cuando una red empieza a caer, no lo hace de golpe. Lo hace hilo por hilo. La casa quedó asegurada. Sellada. Silenciosa otra vez. Pero el eco de esa madrugada sigue resonando. En tribunales, en despachos, en celdas. Porque alguien intentó mover piezas fuera del tablero y fue visto. Y cuando eso pasa, ya no hay marcha atrás. El cerco no se levantó al amanecer. Al contrario, se amplió. Mientras la vivienda permanecía bajo resguardo federal, otra orden comenzó a circular de manera discreta entre mandos operativos. No era pública, no llevaba membrete visible, pero su contenido era claro. Rastrear todo lo que ese juez tocó en los últimos 12 meses. Expedientes, llamadas, visitas, reuniones informales, traslados fuera de agenda. Nada quedaría fuera. Porque cuando una pieza cae así, no cae sola. Las primeras revisiones arrojaron algo inquietante. En al menos 5 audiencias previas, ese juez había tenido contacto directo con abogados que no figuraban formalmente en los casos que llevaba. Presencias silenciosas, sentados al fondo de la sala, que nunca pedían la palabra pero siempre tomaban notas. No era ilegal. Era extraño. Y en el contexto actual, lo extraño pesa más que lo ilegal. Cada uno de esos nombres comenzó a cruzarse con registros financieros, con sociedades mercantiles, con propiedades que no cuadraban con ingresos declarados. Mientras tanto, en Chihuahua, el rumor se convirtió en clima. No hacía falta decirlo en voz alta. Bastaba con mirarse a los ojos. El mensaje había sido recibido. Y ese mensaje no hablaba solo de un cateo, hablaba de advertencias previas que quizá nadie quiso escuchar. Porque días antes, según testimonios internos, el juez había mostrado nerviosismo. Canceló reuniones de último momento. Adelantó firmas. Preguntó por escoltas que nunca solicitó oficialmente. Detalles pequeños que ahora, con el tiempo encima, adquirían otro significado. La investigación reveló también que la vivienda cateada no era la única. Existía un segundo inmueble a nombre de un familiar directo, ubicado en un municipio cercano, a menos de 30 kilómetros de la capital. Esa propiedad, hasta ese momento fuera del radar, comenzó a ser observada con discreción. No se cateó de inmediato. Se vigiló. Y lo que se documentó ahí confirmó que la red no era improvisada. Entradas nocturnas, vehículos sin placas, visitas breves. Nada escandaloso, todo calculado. En paralelo, el expediente de César Duarte avanzaba sin él, porque el exgobernador, pese a todo el ruido externo, seguía enfrentando cargos sólidos. El desvío de recursos, el esquema ganadero, las empresas fachada, las transferencias escalonadas. Nada de eso había desaparecido. Y ahora, con el hallazgo en la casa del juez, la narrativa de persecución política comenzaba a desmoronarse frente a la opinión pública. Porque una cosa es alegar presión política, y otra muy distinta es que un juez vinculado a tu caso tenga armas y droga bajo su cama. Si en algún momento pensaste que este caso se iba a enfriar con el paso de los días, cuéntamelo en los comentarios, porque lo que ocurrió después fue exactamente lo contrario. La unidad de inteligencia financiera emitió nuevos bloqueos. No se anunciaron, pero se sintieron. Cuentas congeladas, movimientos detenidos, alertas encendidas en bancos regionales. Algunas de esas cuentas habían tenido actividad apenas horas antes del cateo. Como si alguien hubiera sabido que el tiempo se estaba acabando. Como si alguien hubiera intentado mover lo último que quedaba fuera del alcance del Estado. En los pasillos del poder, el nombre de Harfuch volvió a escucharse con respeto y con temor. Porque cuando interviene de esta forma, no lo hace para apagar fuegos mediáticos, sino para cerrar ciclos. Su equipo comenzó a trabajar con una lógica distinta. Ya no se trataba solo de probar delitos, sino de entender el mecanismo completo. Quién daba órdenes, quién obedecía, quién facilitaba y quién cobraba. Porque en una red así, todos cumplen una función. El juez, ahora imputado, solicitó protección. Paradójico. El mismo sistema que presuntamente traicionó era ahora su único escudo. Fue trasladado bajo resguardo a una instalación federal. No por privilegio, sino por riesgo. Porque cuando alguien cae de una red de este tamaño, se convierte automáticamente en un cabo suelto.
Y los cabos sueltos no duran mucho sin protección. Las declaraciones iniciales fueron vagas. Dijo no saber cómo llegaron las armas a su casa. Dijo desconocer el origen de la droga. Dijo sentirse utilizado. Pero cuando los investigadores le mostraron fotografías, documentos, registros de llamadas, su discurso comenzó a fracturarse. No del todo, pero lo suficiente. Porque hay momentos en los que el silencio deja de ser una estrategia y se convierte en confesión. En redes sociales, la conversación ya había tomado otro rumbo. Ya no se discutía si Duarte era culpable o no. La pregunta era más amplia y más incómoda. ¿Cuántos jueces más están comprometidos? ¿Cuántos expedientes han sido manipulados desde adentro? ¿Cuántas sentencias se dictaron con intereses ocultos? El caso había dejado de ser individual. Se había vuelto sistémico. En Chihuahua, algunos juzgados comenzaron a reforzar medidas de seguridad por iniciativa propia. Detectores, accesos restringidos, protocolos que antes solo existían en papel. No hubo orden oficial para hacerlo. Fue una reacción natural, instintiva, porque cuando el miedo se instala, la autoprotección es lo primero que aparece. El segundo inmueble finalmente fue cateado días después. El hallazgo fue menor en volumen, pero igual de significativo. Documentación financiera, dispositivos electrónicos, memorias externas. Información suficiente para reconstruir años de movimientos. Cada archivo era una pieza más del rompecabezas. Y el rompecabezas ya no dejaba espacio para dudas ingenuas. Duarte, desde el altiplano, solicitó una audiencia urgente. No para declarar, sino para revisar condiciones de reclusión. Un movimiento que muchos interpretaron como intento de ganar tiempo. Pero el tiempo ya no jugaba a su favor. Porque afuera, el caso había escalado a un nivel donde las decisiones ya no dependían de un solo juez, ni de una sola firma. Si algo quedó claro con este episodio es que el poder, cuando se siente acorralado, no siempre huye. A veces se infiltra. A veces compra silencios. A veces guarda armas donde nadie debería guardarlas. Pero también quedó claro que cuando el Estado decide mirar de frente, las grietas aparecen. La narrativa oficial siguió siendo medida. Sin adjetivos. Sin conclusiones anticipadas. Pero los hechos hablaban solos. Un juez, una casa, droga, armas, dinero, expedientes sensibles. Demasiadas coincidencias para llamarlas casualidad. Y demasiado riesgo para ignorarlas. La respuesta comenzó a dibujarse en los días siguientes, no con declaraciones oficiales, sino con movimientos que solo notan quienes saben mirar. Cambios de adscripción discretos, jueces que de pronto dejaron de llevar ciertos expedientes, fiscales que pidieron relevo sin explicarlo públicamente. No era una purga visible, era algo más fino. Un reacomodo silencioso para evitar que la red siguiera sangrando desde dentro. En los centros de análisis de inteligencia apareció un término que no se había usado con tanta claridad en años. Contaminación judicial. No significaba solo corrupción. Significaba algo peor. Significaba que decisiones clave del sistema podían estar condicionadas por intereses criminales, no de forma burda, sino quirúrgica. Un amparo que no se ratifica. Una audiencia que se pospone. Un criterio que cambia a última hora. Pequeñas acciones que, sumadas, pueden salvar a alguien o enterrarlo para siempre. El juez bajo investigación comenzó a entenderlo. Su aislamiento no era solo físico, era simbólico. Nadie lo defendía abiertamente. Nadie lo atacaba de frente. El sistema lo había colocado en una especie de limbo. Útil mientras hablara, prescindible si callaba demasiado. Y esa presión comenzó a reflejarse en su conducta. En una segunda declaración, pidió negociar. No usó la palabra colaborar, pero todos entendieron el mensaje. Quería garantías. Quería sobrevivir. Ahí el caso dio otro giro. Porque negociar con alguien que ocupó una toga no es igual que negociar con un operador cualquiera. Cada palabra que diga puede derrumbar años de resoluciones. Cada nombre que suelte puede abrir procesos nuevos. Por eso la fiscalía avanzó con cautela. Escuchar sin prometer. Documentar sin comprometerse. En estos casos, la verdad no se arranca, se deja salir sola. Mientras tanto, en el expediente Duarte apareció un dato que hasta ese momento había pasado desapercibido. Una resolución menor, firmada años atrás,
que permitió liberar recursos bajo el argumento de urgencia administrativa. Esa firma pertenecía al mismo juez ahora investigado, cuando aún no era juez, cuando ocupaba un cargo distinto, pero con acceso suficiente para abrir puertas. No era ilegal en apariencia, pero ahora, con el contexto completo, se veía diferente, como una pieza temprana del mismo mecanismo. Si en algún punto pensaste que esto empezó con el cateo, te equivocas. Esto llevaba años gestándose, solo que ahora alguien encendió la luz. El impacto emocional comenzó a sentirse también fuera de los tribunales, en familias de funcionarios, en conversaciones de sobremesa, en mensajes de voz que se enviaban con cuidado, porque cuando un juez cae, no cae solo un individuo, cae la sensación de seguridad que rodea a todos los que dependen de ese sistema. Y en un país como México, donde la confianza institucional ya es frágil, cada golpe se siente el doble. En Chihuahua, la gente empezó a hablar del caso como algo más que una nota roja o política. Se convirtió en conversación cotidiana. En el mercado, en el transporte público, en las filas. Ese juez sabía algo, a Duarte todavía lo protegen, por eso nadie se mete con los de arriba. Frases repetidas, quizá imprecisas, pero cargadas de una intuición colectiva. Cuando demasiadas coincidencias se acumulan, la gente deja de creer en la casualidad. El segundo cateo arrojó también información digital clave, correos electrónicos cifrados, mensajes eliminados pero recuperables, contactos guardados con nombres falsos. Uno de ellos llamó la atención de inmediato. Un alias que ya había aparecido en investigaciones contra operadores financieros del norte del país. No era político. No era juez. Era intermediario. Alguien que se movía entre despachos, juzgados y oficinas privadas, ofreciendo soluciones. Soluciones que no se anuncian, pero se cobran caro. Ese nombre activó alertas en otras entidades. Nuevo León. Coahuila. Estado de México. La red no era local. El caso Duarte solo era uno de varios nodos. Y ahí apareció la verdadera dimensión del problema. No se trataba de proteger a un exgobernador. Se trataba de garantizar que ciertos mecanismos siguieran funcionando sin interferencias. Que ciertos flujos de dinero no se interrumpieran. Que ciertos expedientes no avanzaran más de la cuenta. Harfuch fue informado de ese cruce de datos en una reunión cerrada. No hubo discursos largos. Solo una instrucción. Abran todo. Porque cuando una red llega a este nivel, no se desmantela con golpes aislados. Se desmantela entendiendo su lógica completa. Desde ese momento, el caso dejó de ser únicamente judicial. Pasó a ser estratégico. Se integraron áreas que normalmente no trabajan juntas. Seguridad, inteligencia financiera, análisis tecnológico. Cada quien aportando piezas distintas. No para acelerar, sino para no equivocarse. Porque un error aquí no solo libera culpables. Expone vidas.